Nadie te dice que vas a estudiar durante años y aún así sentarte frente a un examen sin saber si fue suficiente. Spoiler alert, nunca va a sentirse suficiente. Tienes la duda de cómo elegir una especialidad cuando todas te interesan en libros pero ninguna te muestra cómo será vivirla día a día, o te intriga saber si es posible emprender siendo médico pero tampoco te preparan para hacerlo. Llegas al internado y al año rural y te das cuenta que vivir eso te forma más que muchas materias, pero también te exige más que muchas de ellas. Y sobre todo, nadie te dice que no tienes que atravesar todo esto solo. Junto a un equipo de médicos que vivieron exactamente lo mismo que tú, vamos a hablar sin guión sobre lo que realmente implica construir una carrera en salud. Esto es Medna Sin Filtro, el podcast donde hablamos de lo que la carrera no te enseña. Soy Gustavo, de FAS, urólogo en formación y médico emprendedor. Bienvenido, esto es para ti. Vamos a, antes de su presentación, hacer algo. Recordar un poco cómo comenzamos a ser tres amigos formando una empresa que hoy es Medna. Dave, Bien, saludos a todos, equipo. Pues para mí el inicio de Medna fue bastante llevado por la suerte, digamos, porque incluso la casualidad. Empezamos de una manera muy informal, formando pequeños cursos que nos dábamos entre Giuseppe y otros amigos más, hasta que un día me escribió al Instagram Gustavo a decirme que, a ver, podríamos hacer algo más que solo prepararnos nosotros mismos. Y de una llamada que se volvió un Zoom, pues en resumen, se formó una academia que posteriormente fue una empresa y un gran equipo que es ahora Meta. you, ¿recuerdas que al inicio dibujábamos en tablets para crear el contenido para subir a Instagram? ¿Cómo te sentías en ese momento y qué más te acuerdas? Claro que lo recuerdo, si todos me criticaban porque yo era el de los dibujos. Entonces, eh, sí, han cambiado muchas cosas, ¿no? Desde eso que intentamos primero, como dice David, formarnos a nosotros, a luego dar el paso de formar al resto de gente. Y ahora que incluso estamos formando a gente que es en carreras distintas a la nuestra, que ya no son afines a la medicina. Entonces, ha llovido más de una sola primavera aquí. Creo que hemos aprendido muchas cosas, pero sí, recuerdo que todo fue como todo en esta vida, fue un pequeño momento en el que se dice boom y empezó a florecer esto. Genial, me acabas de hacer acuerdo que literalmente creamos Medna en pandemia. Así que muy bien, la verdad muchas cosas pasaron durante pandemia. Todos los que están escuchando este podcast tendrán recuerdos de eso y bueno, todos tendrán su historia también en la que, aunque sea difícil, pudieron salir adelante y crear cosas nuevas. Así que incluso Medna puede ser que haya salido de eso, de sentarnos 8 horas en pandemia por ahí a escribir preguntas. Y Dave, ¿recuerdas de dónde salió la plataforma? ¿Cómo hicimos para conseguir dinero para la plataforma primera? A ver, claro. Iniciamos después de esa conversación intentando ver cómo ejecutarlo, porque, a ver, una cosa es hacer una presentación en Zoom, dibujar en nuestras tablets y eso mostrarlo, pero había que ver una manera de que sea todo más orgánico y más útil, tanto para nosotros como para los estudiantes. Entonces, un día, pues, buscando gente, un amigo de Gustavo que era, bueno, ingeniero software, decidió ofrecernos lo más económico posible para poder lanzar algo que ejecute lo que queríamos. Fue alrededor de $400 más o menos que pusimos a igualdad de partes cada uno y con eso lanzamos. ¿Cómo se sienten hoy, 5 años después? Porque bueno, hoy hay que recordar, estamos de traje porque Medna cumple 5 años y hacemos este podcast para decir todo lo que aprendimos y para poder aprender muchas más cosas también. Tú, por ejemplo, ¿qué estás haciendo ahora? Cuéntanos un poco de ti. Sí, es verdad lo del traje, porque pocas veces se nos ve así. Sí, no, somos un poco más casuales. Y bueno, yo ahora soy residente de cardiología en el Hospital Clínico de Salamanca,
que, bueno, es uno de los hospitales más grandes de aquí, es el centro de referencia del sur de Castilla y León. Entonces, ¿qué puedo decir que estoy haciendo ahora? Pues formándome como en cardiología. A mí me gusta el intervencionismo sobre todo. Y, y viviendo la vida española, un poco de jamón, croquetas, tortilla de patata, pero sí, viviendo un poco aquí. Luego del tema de Medna, yo estoy muy contento después de 5 años porque lo que dice David es cierto, de que solamente invertimos unos 400 a $500 al inicio en dólares, pero en tiempo cada uno metía sus buenas 8 o 10 horas. Y ahora me da gusto de que esto esté rodando solo con 15 minutos que me conecto al día. Y solamente es a revisar si es que tengo alguna cosa pendiente, porque luego esto circula solito. Y, y bueno, ¿y tú, Así David, qué es. tal en Navarra? Y bueno, yo acá estoy haciendo oncología radiotrápica en la Clínica Universidad de Navarra. Me gusta mucho aquí, pues es un centro de referencia regional dentro de Europa para tratamiento de cáncer, entonces estoy muy contento con lo que puedo hacer aquí. Aparte, bueno, de lo de Medna, en realidad son muchas emociones encontradas, entre satisfacción, algo de nostalgia, también un poco, no sé si decir miedo o tal vez algo de incertidumbre, porque al hacer 5 años indica que ya tenemos un recorrido, pero también indica que hay mucho por hacer aún y es probable que se vuelva incluso más difícil y más desafiante. Entonces, yo tengo muchas emociones encontradas en esta, pero la más de todas es, yo creo que alegría, satisfacción, porque se logró incluso más de lo que yo esperaba inicialmente. No pensaba que íbamos a llegar a impactar a la cantidad de gente que hemos impactado, por el número de estudiantes, la gente que aún nos sigue. Entonces, yo estoy muy feliz por eso. Exactamente, y bueno recordarlo, ¿no? Ya van aproximadamente 5.000 estudiantes preparándose con Medna, 5.000 profesionales preparándose con Medna y viviendo el método Medna, pero quisiera saber, algún estudiante, alguna cosa que para ustedes les hizo decir, esto sí va a funcionar. ¿Qué piensas, David? Bien, a ver, yo siempre tuve las ganas de tener un emprendimiento, algún tipo de idea que pueda surgir para generar algo de valor y que al mismo tiempo, pues, pueda fomentar algo de crecimiento para mí y para el equipo con el que en ese momento iniciamos. Inicialmente no tenía nada claro, pero una vez que tuvimos esta idea inicial, que ya la topamos al inicio de la conversación, pues yo tenía mucha expectativa en el sentido de que íbamos a cumplir con una academia, por así decirlo, que permita superar el examen CASES, que para mí era un objetivo que nosotros estábamos totalmente capaces de poder ofrecerlo a la gente, porque si bien un examen necesita preparación, conocimiento, digamos, no es que solamente nosotros o cierto grupo pequeño lo puede hacer, en realidad con un método adecuado, cualquier persona lo puede ejecutar, lo puede aprobar. Entonces, yo estaba contento de saber que estábamos reunidos personas que sabíamos hacer eso, que lo hacíamos de manera diaria en nuestra preparación, en nuestra formación, los exámenes que dábamos, y poder unir todo eso en un proyecto para la gente me animó mucho a saber que iba a funcionar, porque tenemos todos los ingredientes para una receta exitosa. Yo estaba muy positivo en ese sentido. Genial. Y ¿tú tuviste algún momento en el que dijiste, esto va a funcionar? Sí, cuando ya empezamos a contratar gente para hacer lo que no podíamos. Es que eso fue mágico, ¿no? De que cada quien haya tenido que ser el asesor de ventas, el otro el creador de las aplicaciones y el otro el que daba las clases. Bueno, que todos dábamos las clases en ese entonces. A tener que contratar a nuestro primer vendedor, a nuestro primer marketero, a nuestro primer Darío, que bueno, ya pronto se conoce el Darío, y nuestros primeros profesores para grabar las clases, preguntas, etcétera. Yo creo que cuando contratamos a la primera persona fue cuando dije esto va para adelante. Genial. De verdad, resaltar que hay un gran equipo detrás de Medna. Hay un montón de personas trabajando e iremos mostrándolos uno a uno en el transcurso de esta etapa, de este podcast.
Si es que yo tengo que escoger un momento, por ejemplo, es específicamente cuando lanzamos ese primer curso y dijimos, bueno, vamos a lanzarlo barato, vamos a lanzarlo $25, me acuerdo, y la plataforma había costado aproximadamente 400 o $500. Y yo les dije, miren, si es que logramos recuperar la mitad de lo que invertimos, realmente estamos del otro lado. No vamos a dar números exactos, pero en ese momento superamos la barrera, superamos muchísimo y multiplicamos mucho la inversión que habíamos hecho, lo cual en serio se sintió como que, bueno, lo estamos haciendo bien y esto va a funcionar. Yu, ¿en algún momento pensaste no iba a funcionar? Sí, bueno, y creo que es un poco el motivo por el cual ahora estamos cada uno separados, porque claro, el tiempo en el que sacamos esto fue cuando todos estábamos en Ecuador y en un periodo un poco de incertidumbre para todos, porque el momento en el que tú acabas el internado, tienes una cosa fija que es un año. Entonces, durante un año sabes dónde vas a estar, que es la rueda, sabes lo que vas a hacer, sabes cuánto vas a ganar, pero después de ese año no sabes nada. Entonces, le metimos todo lo que pudimos durante 2 años, pero ya ha llegado un punto en el que tenemos que irnos. Así que tuvimos que dejar a Med a un lado para concentrarnos en nosotros. Y se notó que, bueno, por cosas que ya David nos contará un poquito más adelante, al final él fue el que terminó siendo el que se puso Medna al hombro, porque al final el orden del que nos fuimos no fue el orden en el que lo empezamos, sino que primero se fue Gus, luego me fui yo, y entre ese impasse en el que cada uno se iba, pues el papá de Medna, que fue David, fue el que lo mantuvo. Así que yo diría que fue ese momento en el cual cuando ya cada uno quiso migrar. Porque también ese momento fue en el que bajaron las ventas, en el que no sabíamos si el proyecto se iba a mantener a flote y por constancia y perseverancia del grupo, pues seguimos aquí. Así que David, cuéntanos un poco a lo que me refiero con que te volviste papá de Medna durante un tiempo. Sí, pues a ver, esa temporada fue bastante desafiante porque conllevó dos problemas fundamentales. El primero, que no era solamente el hecho de que tenga que asumir la responsabilidad de alguna manera de las actividades que llevaba Gus y que llevaba Giuseppe, sino también las que yo tenía que se iban haciendo más difíciles porque dentro del crecimiento empresarial de Medna, bueno, también hubieron justo en ese año nos cambiaron el juego de la legislación del SRI, cosas de X que nos complicaban aún más la situación legal, tributaria, de la gestión administrativa. Entonces, fue bastante desafiante para mí. Obviamente estábamos todo el tiempo en contacto, pero sí me sumó, digamos, una preocupación más allá de la que yo sentía que podía manejar, porque fue difícil hacer todo lo que hacíamos entre tres, que todavía lo seguíamos haciendo, pero yo asumiendo más o menos un 50% adicional del que antes no hacía. Entonces, eso fueron aproximadamente 11 meses, muy difíciles. Y esto de, bueno, me gusta esta frase de ser el papá de Medna. Bueno, es bonito porque de alguna manera aun- eh, manejaba la representación legal de Medna como tal, pero nunca me había puesto a cargo de todo. Y eso fue muy lindo, difícil y también satisfactorio al final, porque cuando yo ya comencé a necesitar comenzar a enfocarme en mí para poder ir a España igual, porque yo fui más tarde, ya estaba más libre Giuseppe, ya estaba más libre Gus, entonces pude volver a entregar la posta que yo tenía de una manera bastante orgánica. Entonces, aunque fue muy desafiante y bastante con mucha presión, pues al final creo que fue una de las mejores experiencias que pude vivir para, digamos, para tenerle más amor a Mesna del que ya lo tenía y al mismo tiempo más confianza en saber que podemos manejar cosas difíciles incluso ante dificultades muy grandes Sí, como equipo y como empresa. la verdad es un montón de puntos importantes los que acabamos de tocar ahora,
Primero, el punto que esto de verdad nació desde momentos en los cuales uno tuvo que ponerse las cosas al hombro y los demás siempre estaban ahí como que si es que uno tenía que caerse o dos tenían que caerse, siempre había otro para sostener Medna. Así que parte de toda la formación de esto es el realmente buen equipo que tenemos. Y otra cosa que tocaste, Dave, y también Yu, es el tema de la linealidad en medicina, ¿no? ¿Hay un camino marcado o sienten que es diferente para cada persona? Dave. El camino es lineal hasta acabar la carrera. Una vez que acabas la carrera en Ecuador, sobre todo, no tienes un camino a seguir porque no hay una formación de posgrado establecida. Entonces ya empezando por ahí, no hay un camino a seguir fijo. Entonces, cada quien más o menos abre su camino según las opciones que prefiera. Por ejemplo, si buscabas hacer el posgrado dentro del continente y hacerlo lo más rápido posible, sin incertidumbre de saber cuándo se homologará tu título, pues la decisión que tomó Gus fue la mejor en realidad, porque fue, o sea, respecto a la velocidad, a mí me parece increíble. Salió más tarde de la U y empezó mucho antes del posgrado. Y eso, o sea, es sorprendente y cumple un poco la respuesta de que no es nada lineal en medicina. En mi caso, por ejemplo, bueno, por cosas personales, retrasé un año más que el que esperaba inicialmente, que eran dos, al final fueron tres. Es ir a España a hacer el posgrado y bueno, en ese, en ese tiempo pues hice algunas cosas con mi familia que eran muy importantes para mí, pero también, bueno, formación extra aparte, cosas de medicina especial que a mí me encantan. Y bueno, yo diría una frase que me gusta mucho, que dice, en la vida en realidad a veces se piensa que es malo ser aprendiz de todo y maestro de nada, que muchas veces es el miedo que pueden decirte gente mayor, tus padres, pero complementando esa frase, a veces ser aprendiz de mucho o aprendiz de todo y maestro de nada, pero muchas veces eso es mejor que ser maestro de una sola cosa. Y voy a tener que redireccionar de nuevo a David porque es quien maneja hoy la plataforma para que ustedes lo sepan. Así que, ¿qué es lo que la gente que ve desde afuera Medna no vio en estos 5 años sobre el desarrollo de la plataforma? Ujú. Bien, la plataforma inicialmente, la idea fundamental era poder preparar a un estudiante para un examen estandarizado, es decir, la mejor manera de prepararse para un examen tipo test era someterse a exámenes tipo test de una manera inteligente. Obviamente no íbamos a enseñar toda la carrera en 3 a 6 meses, que es lo que habitualmente se hacía en cualquier otra alternativa de preparación que había en estos tiempos para el CASES. En realidad, es la manera más obvia. Si tú quieres prepararte para hacer una carrera de 100 metros, por ejemplo, debes correr 100 metros, no debes ir a nadar, o sea, es un poco lógico. Entonces, Medna empezó con eso. Fundamentalmente fue una plataforma diseñada para preparar en base a los simulacros que tenían retroalimentación de cada opción de respuesta, y esto es lo importante, cada opción de respuesta, no es que solamente el argumento de la pregunta, dejándote vacíos en por qué la respuesta C es incorrecta, por qué la D es incorrecta y por qué solo la A es correcta. No, en el que cada opción de respuesta está explicada para que no haya ningún vacío de conocimiento y sobre todo para optimizar tiempo, porque si vas a prepararte para un examen tipo test, después de acabar el internado, tienes pocos meses en realidad, durante el internado tienes poco tiempo. Un punto importante, por ejemplo, que me acuerdo mucho es que en Ecuador, bueno, todos somos ecuatorianos, sabemos que la luz no se sabe cuándo vuelva a irse y sobre todo cuando había demasiadas semanas consecutivas que no hay energía eléctrica, que nadie tiene acceso a internet durante muchas horas, decidimos lanzar la aplicación de manera offline. O sea, el objetivo siempre ha sido poder facilitar estas herramientas global posible para el estudiante, que todo el tiempo tenga acceso, que la única excusa sea que no quieres estudiar en realidad. Así es. Y entonces la realidad es que hay un costo muy grande atrás de toda la generación de esto. Y yo, volviendo a la parte de persona, sabiendo que en un inicio no, la realidad es que no ganábamos nada y trabajábamos un montón y que toda la inversión de lo que entraba se iba en ampliar las herramientas, hacer más herramientas, crear nueva innovación para que el estudiante que nos contrate pueda aprender más y mejor. ¿Cómo se sostiene todo este trabajo sin una ganancia? Con un montón de cosas aparte, ¿no? Sostener residencia, familia, problemas. Esfuerzo y ganas, resumido. No, es que bueno, es así.
Y bueno, y sobre todo tener un objetivo, porque, claro, a mí me encanta esto del desarrollo personal y todo esto, que siempre te han dicho que en todo proyecto siempre tienes una fase en la que la vas a sufrir, la fase en la cual tienes que sudar la camiseta, básicamente, tienes que darlo todo, tienes que desbalancearte la vida a veces. Eso fue lo que hicimos al inicio. Nos desbalanceamos un poco, pusimos un esfuerzo aquí y que bueno, tuvimos suerte, porque tomando en cuenta que la suerte es la mezcla de la oportunidad con la preparación, eh, tuvimos suerte de que el proyecto salió, porque claro, nos desbalanceamos cada uno a su manera, pusimos el esfuerzo este adicional teniendo en claro de que esto iba a funcionar, porque claro, si no pensáramos que hubiera funcionado, pues no hubiera hecho nada. También eso es verdad. Entonces, yo creo que una mezcla del esfuerzo y la suerte que tuvimos ahí fue nuestra primera paga. Y bueno, de ahí ya, ahora nos autocontratamos un poquito, pero bueno, los primeros años, claro, lo que nos motivaba era el hambre, el hambre de querer mejorar esto. Excelente. En realidad era eso lo que nos motivaba sin duda alguna. Y ahora sí vamos a la fase de qué aprendimos. Si es que tuvieran que resumir en una frase lo que aprendieron en estos 5 años con Medna, fuera de la medicina, no todo lo que se leyó, no todo lo que se repasó, no todas las preguntas, fuera de la medicina, ¿qué les enseñó estos 5 años con Medna? Paciencia. Por favor. Bueno, entre paciencia y esfuerzo, no sé cuál sería más. Pero bueno, yo digo paciencia porque, claro, em, tienes mucho esfuerzo, estás metiendo muchas horas en algo que no sabes si va a funcionar o no. Estás ahí hablando con gente que nunca habías visto en tu vida y no sabes si esto va, no me refiero a ustedes, me refiero al resto de profesores, ventas y etcétera. Gente con la y que ni siquiera sabes qué evaluarles, porque claro, tú acabas tu bachillerato, entras a la universidad y en ninguna te dice, y en ninguna de las asignaturas que vimos, te decían contrato de personal para emprendimiento de proyectos, manejo de ventas en negocios online. Entonces, es que todos nos tocó aprender de a poco y claro, necesitamos un montón de paciencia para poder solventar todas las cosas que fueron saliendo conforme el camino. Entonces yo diría que lo que más me ha enseñado es no me decido si paciencia o esfuerzo, pero las dos palabras van por ahí. Excelente. Y Dave, ¿tú cuál sería tu frase? Una vez que te metes en un proyecto de cabeza, eh, pues no hay vuelta atrás. Esa creo que es la mentalidad que tienes que tener para que un proyecto de este tipo salga. Porque si bien dije al inicio, yo soy alguien bastante positivo respecto a tener altas expectativas positivas de que algo pueda salir bien, independientemente de que al final no sea así. Con Medna no fue la excepción, obviamente, pero yo sabía que, como dije al inicio, había una mezcla de varios ingredientes que aseguraban en mi mente un éxito bastante probable. No obstante, yo no tomé en cuenta nada de lo que Giuseppe dijo hace un momento. Todos esos pormenores son problemas extremadamente complicados de resolver si no se tiene suficiente paciencia, está bien, también constancia, adaptabilidad en realidad, para poder, digamos, tolerar las fallas de la gente en la que tú buscas respuestas, porque contratamos mucha gente que no nos apoyó en realidad tanto, algunos en realidad nos terminaron perjudicando, pero bueno, eso forma parte del crecimiento, pienso yo. Así es. Yo, si es que tengo que decir una frase rápida de lo que aprendí con Medna, es que si tienes una idea, hazla. Hazla y después la mejoras. La búsqueda de perfección antes de lanzar una idea por ahí te detiene. Si es que lanzas algo, si es que tienes una idea, comienza a hacerlo y después vas mejorando. Y después vas avanzando y seguramente vas a tener algo. Lo peor que puede pasar es que te equivoques y lo dejes de hacer. Pero bueno, si nunca te lanzaste, nunca lo hiciste, nunca vas a saber cómo fue eso. Pasemos entonces a un poco
Una pregunta dirigida a Giuseppe, encargado del método, es decir, la estadística específicamente atrás de todo el armado de Medna, quién hace los calendarios y demás, es Giuseppe. Así que, Giu, cuéntanos un poco cómo nació el método Medna y cuánto ha cambiado desde que lo lanzamos. Bueno, el tema del método es cosas que en su tiempo no sonaban mucho, porque claro, ahora todos hablan sobre Lactic Recall, sobre Pomodoro Time y todas estas cosas, pero antes no se hablaba nada de eso. Y nosotros por suerte o destino, siempre quisimos irnos afuera. Entonces siempre estábamos aprendiendo de gente tanto de Estados Unidos como de Europa. Y ahí ya empezaban a sonar este tipo de formas de aprendizaje distinto, porque claro, podemos crear un curso y hacerlo como en la edad de piedra, de leer, subrayar y repetir, leer, subrayar, repetir, leer, subrayar, repetir. Eso no lleva a ningún sitio. Entonces, lo que, en lo que se basaba el método era que nuestro problema fue ese. El problema fue que queríamos coger estas formas de enseñanza y plasmarlos en una plataforma. Entonces, ese fue nuestra tesis. ¿Y cómo la solventamos? El problema fue que tuvimos que ponerle números a cosas que no podíamos ponerles números. Pongo el ejemplo. Eh, en la carrera nosotros vemos aproximadamente 30 materias. De estas 30 materias, pongamos que cada una tiene 20 subtemas. Ejemplo, la materia sería cardiología, el subtema sería infarto, síndrome coronario. Entonces, eh, ¿cómo sé que eso es importante? Porque claro, yo soy cardiólogo, a mí me parece súper importante. Y a mí, si me empiezan a hablar sobre la miocardiopatía asociada a Fabry, es que a mí me parece interesantísimo. Si a mí me hablan sobre la miocardiopatía dilatada no isquémica, pues, ¿cómo no lo vamos a saber? Si es lo lógico. Entonces, eso también fue el otro problema que tuvimos, porque claro, porque a cada uno le gusta una cosa no significa que tenemos que estar sesgados. Entonces, nuestros dos problemas iniciales fueron esto. Lo primero, eh, juntar las herramientas nuevas en una plataforma y lo segundo, priorizar. Así que volviendo a lo que nos tocó poner números a las cosas, pues lo primero que nos tocó hacer fue que cada uno tuvo que aprender alguna habilidad extra. La habilidad que me tocó a mí aprender fue volverme un experto en Google. Bueno, en Google Drive, Excel y manejo de estadística. Porque tuve que buscar una forma de clasificar cada una de las preguntas, contabilizarlas y ver su porcentaje de importancia. Porque claro, volviendo a los ejemplos, yo siendo cardiólogo, a mí me importa poco, que digo, a mí me importa muchísimo los inhibidores de la miocina para el tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Eso a un estudiante que está para el CASES le importa cero, porque nunca se lo voy a preguntar. Entonces, hay que saber poner el foco en algo. Así que cogemos todas las preguntas de todos los años que nosotros teníamos en nuestro arsenal, las fuimos clasificando de uno en uno. Y luego, en base a eso y en varias fórmulas que me tocó desarrollar en ese momento, creamos un calendario para priorizar. Entonces, ese fue el primer método, el inicio del método, que eh, priorizamos y llevamos al Active Recall, porque claro, ¿cuál es la mejor forma de demostrar lo aprendido? Sometiéndote, como decía David, sometiéndote a lo que te vas a enfrentar, que es un examen tipo test. Así que lo que hicimos fue priorizar esto y someterles a preguntas de simulacros. Y luego, con las respuestas que ya les explicó David cómo va, nosotros empezamos a crear apuntes enfocados en los temas importantes. Y esa fue como que la segunda fase del proyecto, que nosotros ya teníamos las preguntas, sabíamos la estadística, entonces, ¿qué nos faltaba? Nos faltaban apuntes y clases. Eso fue como que el inicio. ¿Y ahora qué tenemos? Tenemos una plataforma que te da flashcards, tenemos una plataforma que tiene IA, ahora tenemos como de distintas materias, de distintas carreras, perdón, eh, el mismo método. ¿Por qué? Porque lo importante en el método MEDNA no era que fuese medicina, fuera que funcionase en cualquier cosa. Un Nadie busca dato, tocaste un dato interesante ahí, por ejemplo, la inteligencia artificial es algo que metimos y
les quiero comentar algo que, miren, durante casi todo el siglo XX los puntajes de IQ básicamente subieron generación tras generación, pero eh, eso sabemos que se conoce como el método Flynn, pero en las últimas décadas en varios países se vio que ese crecimiento se frenó, incluso se revirtió. Y anclando esto a generaciones actuales que usan inteligencia artificial todo el tiempo, con una imposibilidad inclusive de ser medidos con el método educativo antiguo, que bueno, sigue siendo el actual, básicamente puedes pasar una carrera sin saber nada con un programa de IA. Y quisiera que me digas, Dave, ¿cómo enfrentan las nuevas generaciones del proceso de dar el CASES? ¿Medna les podría servir? Las generaciones de médicos actuales y las siguientes están aprendiendo en base a ella, y en realidad qué bien, porque las herramientas como esta son muy útiles para poder sintetizar mucha información, sobre todo en búsqueda, para poder, digamos, en lugar de pasar horas de horas buscando tú por tu cuenta, o si vamos años atrás yendo a la biblioteca buscando libros a ver en cuál encuentras la información que necesitas, ahora pues haces la pregunta, lo haces de una manera ordenada que responda a lo que quieres y te lanza la información que tú necesitas, tal cual. Eso está perfecto para aprender rápido, pero hay un problema que no se va a resolver nunca a pesar de la IA. Porque en el momento en el que vas a presentar cualquier examen, sea el CASES, sea el USMLE, sea el examen de ingreso en Argentina, sea el MIR y cualquier otro, de cualquier otra carrera incluso, de cualquier tipo, ni siquiera de tipo test, ¿qué va a suceder? En ese momento no vas a tener tu gran asistente que es la IA. Ese asistente estará hasta ayer. Mañana darás solo ese examen. Y si no aprendiste las habilidades por tu cuenta, recuerda que no tienes una IA integrada en tu cerebro, más que la que tú misma desarrollas, que es tu propia inteligencia y tu aprendizaje, pues en realidad ese día vas a fracasar, porque todo lo que la IA te ayudó, tu asistente, que es lo único que tiene que ser, deja de acompañarte el último día, te abandona, y ese día no vas a estar preparado. Entonces, Medna, ¿qué es lo que asegura? Asegura que tu aprendizaje sea óptimo para ese examen. Entonces, de aquí al futuro va a seguir siendo incluso más importante, creo yo. ¿Por qué? Porque hay más inercia de las nuevas generaciones en querer aprender por su cuenta, porque tienen siempre al lado al asistente que te dice, no, yo te ayudo a aprender más fácil. Y puede parecer que sí, pero para retener esa información, la única manera es el Active Recall, que ya lo mencionó Giuseppe. Y el Active Recall, o sea, en lo más español posible, es aprendizaje activo. Y el aprendizaje activo necesita esfuerzo mental. Si no hay esfuerzo mental, no se genera el proceso neurocognitivo que permite la retención de esa información en tu cerebro, en tu mente. Así Por ende, no es. vas a aprender. Y entonces, el método Medna serviría en las nuevas generaciones, pero hablamos entonces de que podría funcionar, pero Giuseppe, ¿tú piensas que hay un estudiante, o sea, piensas que hay alguien a quien no le funciona el método Medna? En una respuesta rápida, ¿podrías pensar en algún estudiante que no? Sí, el que no lo usa. Siguiente pregunta. Claro que sí. Perfecto. Bueno, nada, nos piden que vayamos cerrando el episodio porque tendremos muchos más episodios para contarles, así que quiero en una respuesta más o menos rápida que me digan algo. Sabemos que, por ejemplo, hace 5 años éramos nosotros los que estábamos sentados frente a ese examen, iba a decir frente al papel, pero la realidad es que lo dábamos en una computadora y no sabíamos dónde íbamos a estar hoy. Pero llegando a este punto, ¿qué sienten que tendría que pasar en los siguientes 5 años con Medna para cumplir lo que nos propusimos ese día en esa llamada cuando decidimos crear Medna? Dave, ¿qué piensas? Para mí, la meta a los primeros 5 años se ha cumplido, porque yo tenía mucha preocupación de que la estadística dice que las empresas de los primeros 5 años puede que no sobrevivan, y lo hemos hecho satisfactoriamente, y estamos, yo creo que en nuestro mejor momento hasta ahora. Los siguientes años, de aquí para completar los primeros 10 años de vida de Medna, lo que para mí será el momento culmen de éxito en ese momento, será cuando Medna no sea solamente una, una opción para aprender el CASES, sino que podamos ser verdaderamente una herramienta en la cual los profesionales de la salud de nuestro país, y ojalá del resto de Latinoamérica, pero empezando por nuestra patria, por Ecuador,
puedan formarse con nosotros, ya no solo para este examen, sino también para su formación de posgrado dentro y fuera del país. Eso para mí sería el siguiente paso que va a dar Medna y que estamos construyéndolo. Y cuando llegue ese momento, pues será otro momento de gran satisfacción para mí. Genial. Yu, en una frase, ¿qué pensarías que quisieras de Medna en 5 años? Complicado. Yo creo que el objetivo va evolucionando a poco. Yo tengo expectativas de lo que dice David, pero pienso que en algún momento el objetivo de Meta siempre fue ayudar a la mayor cantidad de gente que se pueda. Entonces, yo pienso que en algún momento vamos a crear algo mucho más grande, algo más físico, porque ahora somos online, pero no sé si sea en 5 años, pero tal vez en 10. Ver eso físico que vamos a crear, que termina siendo, porque podría ser un instituto o una clínica, cualquiera de las dos cosas. Siempre buscando el objetivo de ayudar a la gente, que fue lo O las dos. que nos llamó, o las dos. Genial. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este primer episodio del podcast de Medna. Si algo nos deja este primer episodio, es que Medna no nació para preparar un examen, nació porque los tres vivimos lo mismo que vive hoy el que nos esté escuchando. A lo largo de este podcast vamos a ir paso a paso por toda esta carrera, desde el primer día de estudio hasta mucho después de la especialidad. En el siguiente episodio nos metemos en lo que muchos viven en silencio: el miedo, la ansiedad, la comparación y esa sensación de no saber si estás estudiando bien o si simplemente estás perdiendo el tiempo. Si eres parte del ámbito de la salud, este espacio es para ti. Suscríbete, síguenos en redes y si tienes temas que quieres que toquemos, déjalo en la caja de preguntas. Fuimos Gus, David y Giuseppe y esto fue Medna sin filtros.